Bueno, muy buenos días. El día de hoy vamos a trabajar un punto de vista ético y moral a partir de un caso, el cual se presentó a partir del señor Pepito Pérez y Ricardo Martínez. Bueno, nuestro grupo está conformado por Juan Gabriela Carrigón y Andrea Paola Agudelo. Bueno, entonces vamos a empezar primero que todo a contextualizar en qué consiste el caso como tal. Resulta y pasa que el abogado Pepito Pérez y su representado Ricardo Martínez estuvieron involucrados en un juicio en donde el abogado defensor trató de ayudar referente a un caso de abuso sexual a menor de edad. En ese caso, y gracias a la habilidad del abogado y a sus conocimientos, logró dejar absuelto a esta persona y pues por esta razón el señor Ricardo quedó muy agradecido, ya que no le pudieron encontrar ninguna prueba referente pues al delito que se le imputaba. Tiempo después, el abogado un día iba para su casa y encontró un jardín. En ese jardín le llamó muchísimo la atención las flores. Eso fue 6 meses después más o menos de haber terminado el caso. Él se acercó a las flores para irlas pues a ver, y en ese momento detrás de eso encontró al señor Ricardo Martínez realizándole tocamientos a una menor de edad que resultó ser su sobrina. Ahí llega la gran incógnita que tenemos acá, ¿está en la obligación el abogado de denunciar a su ex cliente, teniendo en cuenta que en el Código de Ética del Abogado esos secretos profesionales, pese a que sí o no fuese culpable, está obligado pues a sostener y a no revelarlos? Pero entonces ahí tenemos ese gran problema ético y moral. Mi nombre es Andrea Agudelo y hablaré sobre la teoría del caso. Empezaré con una breve introducción sobre ello. Esta presente investigación se refiere al tema mencionado anteriormente sobre abuso sexual simple, donde podemos establecer que todo ser humano está dotado de derechos y libertades que el Estado debe propender por proteger y garantizar, entre ellos el respeto por la libertad sexual, la moralidad y el libre desarrollo de la personalidad, encontrando los tocamientos corporales no consentidos un acto que atenta de manera garrafal y aberrante el ejercicio de los anteriores derechos, más cuando existe ambigüedad en el sistema jurídico colombiano sobre el tratamiento que debe darse a dichos actos y la manera en que deben ser juzgados. Respecto al tema objeto de investigación, debe aclararse que estamos hablando de un delito de abuso sexual, donde el abogado defensor, en este caso Pepito Pérez, debe decidir si denuncia o no al sujeto implicado en este delito, por lo que se debe decir que en aras de fortalecer las garantías de respeto por los derechos fundamentales que tienen los niños por ley y que les corresponde, se debe tomar este caso como constitutivo de la conducta punible de acto sexual. Se debe tener en cuenta los siguientes elementos. El primero, los hechos relevantes. Un hecho relevante es cuando el abogado ve con sus propios ojos y es testigo de lo sucedido con el señor Ricardo Martínez. El segundo es el problema jurídico, donde podemos ver que el problema jurídico a tener en cuenta es en este dilema que se encuentra el señor abogado Pepito Pérez, el cual debe decidir si denuncia o no a Ricardo Martínez, ya que tiene en cuenta que fue su cliente anteriormente. En esa tratación, el artículo 28, en el numeral 9, donde establece guardar el secreto profesional e incluso después de cesar la prestación de sus servicios, y que por tanto este no se podría revelar siempre y cuando sea autorizado por el cliente. En consecuencia, este artículo, por razones profesionales, el abogado no podría hacerlo. Pero sin embargo, teniendo en cuenta que este señor Martínez está pasando por encima del derecho a la integridad personal, que está estipulado en el artículo 18 del Código de la Infancia y la Adolescencia, el abogado Pepito Pérez debe decidir si actuar en contra de su moral o actuar conforme a las fuentes que se tuvieron en cuenta para la realización de este trabajo son las primarias. Se consultaron distintas fuentes como la Constitución Política, el Código del Menor y Adolescente, Código de la Ética del Abogado y el Código Penal. En las secundarias investigamos en las jurisprudencias de la Sala Penal de la Honorable Corte Suprema de Justicia, donde se abordan diferentes sentencias relacionadas con el secreto profesional, lo cual está sido desarrollada en su totalidad a lo largo de la presente investigación y sobre todo en el marco jurisprudencial. La solución que decidimos darle al caso fue la siguiente. Decidimos tomar la decisión de que el abogado defensor sí debe denunciar, ya que ello resulta admitir que desde nuestro punto de vista y basándonos en las leyes y pese a los artículos mencionados anteriormente, donde hablan lo que el abogado no debería hacer, vamos a citar la sentencia C-301 de 2012, donde en esta se realizó una demanda de inconstitucionalidad contra el literal F del artículo 34, donde esta establece
que revelar o utilizar los secretos que le haya confiado el cliente, aún en virtud de requerimiento de autoridad, a menos que haya recibido autorización escrita de aquel o que tenga necesidad de hacer revelaciones para evitar la comisión de un delito. Esto está establecido en el Código Disciplinario del Abogado. Por ende, la Corte Constitucional tomó la decisión de declarar exequible a esta expresión, o que tenga la necesidad de hacer revelaciones para evitar la comisión de un delito. Esto está contemplado en el literal F del artículo 34 de la Ley 1123 de 2007, siempre y cuando tal conducta se encuadre en la causal de exoneración contemplada en el numeral 4 del artículo 22 de la Ley 1123 de 2007. Por esta razón consideramos que aunque existen leyes que van en contra de la revelación del secreto profesional, también existe la opción de realizar este tipo de acciones, puesto que está siendo testigo de un acto delictivo como es el abuso sexual con una menor de edad. Y el abogado puede entrar a obrar colocando la moral como principio antes de las normas establecidas por la Constitución y el Código Disciplinario, aunque según la teoría de la moralidad estaría mal que un abogado penalista revelara esos secretos de su cliente, y esto lo llevaría a tener mala reputación como abogado, pero dado que una cosa es que lo haya defendido, cuando el cliente le contó secretos sobre los delitos y no hubieron pruebas, y otra muy diferente es cuando el abogado es testigo del delito que se está cometiendo. Y por otra parte, la moral es muy importante, porque pese a que no podía hacerlo, estaba en la obligación de denunciar y proteger al menor, y la ley podía protegerlo también, y así no levantar un proceso disciplinario en su contra, ya que estaba actuando conforme a la causal de exoneración contemplada en el numeral 4 del artículo 22, donde establece: se obre para salvar un derecho propio o ajeno al cual ceder el cumplimiento del deber, en razón de la necesidad, adecuación y proporcionalidad y razonabilidad de la Ley 1123 de 2007. Bueno, continuando, vamos a hablar desde las teorías éticas. Nosotros hemos escogido para este caso una teoría llamada la teoría ética normativa, que lo que busca es justificar a través de criterios que una acción es correcta o no es correcta. Esto basado en las normativas de las leyes superiores. Bueno, entonces también podemos encontrar que dentro de esta teoría ética lo dividimos en tres grandes partes. El primero de ellos es el consecuencialismo, que habla que una acción es correcta y se puede juzgar basado solamente en si su consecuencia es favorable o desfavorable. Por otra parte tenemos el egoísmo moral, que nos habla que una acción es moralmente correcta de acuerdo si favorece o no esa acción a la persona quien la realiza. Y por último tenemos el utilitarismo, que dice que una acción es moralmente correcta de acuerdo a si esa consecuencia que genera es favorable para una cantidad o sea, para la gran mayoría de las personas. Por eso hemos decidido tomar dentro de este caso esta teoría ética normativa con relación al caso. Bueno, ya para culminar tenemos una gran conclusión, y a lo que nos llevó toda esta reflexión referente al caso es que los derechos fundamentales o los derechos positivos, los derechos naturales no están desligados, valga la redundancia, del derecho. El derecho, a través de su sistema jurídico, que implementando a través del derecho positivo, lo que busca es un mecanismo para garantizar que esos derechos fundamentales basados desde lo teológico no se vulneren, ¿sí? Entonces, desde esa perspectiva nosotros hemos decidido que en el caso el abogado sí debería denunciar, de acuerdo a que hay unas leyes que son superiores a otras, y en nuestro concepto es un delito mayor o superior el tocamiento o el abuso sexual a menor de edad a una ley que hace referencia al Código de Ética del Abogado. Esto nos puede traer consecuencias muy grandes a nosotros los abogados con relación a pérdida de credibilidad dentro de nuestra profesión, pero cabe resaltar que antes de profesionales nosotros somos personas, y como personas tenemos unas construcciones éticas y morales que son fundamentales y que nos determinan a nosotros en nuestro desarrollo de vida.